Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 28 del curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Al final de la primera parte de esta lección establecimos una definición que nos presentaba 4 conceptos nuevos. Mírenlo. Vamos a repasarla. Dice, una fracción común A sobre B, en donde el valor absoluto del numerador, mire, el valor absoluto de la A es menor que el valor absoluto del denominador B, se dice que es propia. O sea, si usted tiene una fracción común en donde el valor absoluto del numerador es más pequeño que el valor absoluto del denominador, se dice que esa fracción común es propia. De lo contrario, o sea, si el valor absoluto del numerador es mayor o igual, en vez de ser menor, es mayor o igual que el valor absoluto del denominador, entonces se dice que es una fracción común impropia, ¿ok? Bien, fíjese ahora esta otra definición, nos dice, tómese 3 números A, B y C enteros positivos. Y recuerde que los enteros positivos no es otra cosa que los números naturales, ¿verdad? Con el número natural B siendo estrictamente menor que el número natural C. Entonces, esta expresión que fíjese que nos presenta este primer número natural, ¿verdad? Más esta fracción que fíjese que sería propia, porque fíjese que el numerador, cuyo valor absoluto es B, va a ser menor que el valor absoluto del denominador, ¿verdad? Que es C, ¿verdad? Y si esta expresión así, cuando yo tenga así un número entero, ¿verdad? Positivo, entero positivo, más una fracción común propia, yo la puedo escribir de forma más corta del siguiente modo. Escribo aquí el número natural A y al lado justo le pongo esa fracción común propia escrita en un tipo un poco más pequeño, ¿okay? Y esta expresión que representa esta suma de un número natural más una fracción común propia se llama un número mixto o sencillamente un mixto, ¿ok? Bien, fíjese en esta otra situación, ¿verdad? También, si yo le tengo esta misma expresión que hemos dicho que es un número mixto, pero con un signo negativo al frente, eso significa el negativo de lo que significa esto. ¿Y qué significa eso? La suma de este número A más esa fracción propia B sobre C, ¿verdad? Pero al tener aquí el negativo de una suma, recuerden que hay un teorema que dice que el negativo de una suma es la suma de los negativos. O sea que eso será el negativo del primer número, que es un número natural A, más el negativo de esta fracción propia B sobre C. Y entonces aquí, como yo estoy sumando un número más el negativo de otro, pues eso es el primer número por la de equivalencia de resta, menos el segundo número, que es esa fracción propia B sobre C. Pues un número escrito así que significa esto, ¿verdad? Se le llama un número mixto negativo o sencillamente un mixto negativo, ¿ok? Por ejemplo, mire, aquí yo tengo expresada una suma de un número natural que es el 6 y una fracción común propia, porque fíjense que el numerador es más pequeño, el valor absoluto, que el denominador, ¿verdad? El valor absoluto del numerador es 2 y el valor absoluto del denominador es 9, el 2 es más pequeño que el 9. Pues esta expresión, que fíjense que se parece a esta, se puede escribir de esta manera. El número natural lo ponemos aquí y justo al lado le escribimos esa fracción común, pero con un tipo más pequeño, ¿verdad? Donde recuerde, y le repito, que tiene que ser un número natural y una fracción común propia, donde el numerador sea más pequeño que el denominador. Fíjense en este otro número que tenemos aquí, fíjense que se parece a esta expresión, ¿verdad que sí? Que es lo que es un número natural, perdón, un número mixto negativo, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Mire, ¿qué quiere decir eso? Que es el negativo de la suma del 13 más la fracción propia, un séptimo, ¿verdad? Y como es el negativo de una suma, pues será la suma del negativo del primer número más el negativo del un séptimo. Pero sumar el negativo de un séptimo es lo mismo que restar un séptimo, ¿verdad? O sea que finalmente fíjense que tenemos esto que está aquí. Pues fíjense que efectivamente es un mixto negativo, ¿verdad? Fíjense en esta expresión que tenemos aquí. Parece un mixto, ¿verdad? Porque tenemos un número natural y una fracción al lado. Y significará entonces este número natural más esa fracción común que está al lado. Pero yo digo que no es un mixto porque fíjense que la fracción común que tenemos aquí al lado no es propia, ¿verdad? Y para que sea un mixto tiene que ser un número natural con una fracción común que sea propia. Y aquí la fracción común que tenemos no es propia. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el valor absoluto del numerador, que es 5, es mayor que el valor absoluto del denominador, que es 3. 5 es mayor que 3, ¿ves? Por eso es que esto no es un mixto, a pesar de que tiene la apariencia, vino disfrazado de mixto, ¿ves? Bien, ahora fíjense que esa expresión que tenemos aquí, que equivale a esto, ¿verdad? Que parecía un mixto, esta expresión, esa suma de ese número natural más esa fracción impropia, yo la puedo reescribir así, miren. El 12 lo dejamos tranquilito, ¿verdad? Pero entonces esta fracción común impropia yo la voy a reescribir así. El 5, que es el numerador, lo voy a reescribir como la suma de 3 más 2. Y muchos estudiantes me dicen, ¿por qué no 4 más 1 o 1 más 4 o 2 más 3? Porque lo voy a escribir siempre de manera que el primer número que use aquí sumándose, ¿verdad? Va a ser
múltiplo del denominador que tenemos en esa fracción común impropia, ¿ok? Y fíjense que el múltiplo que hay incluido en el 5 del 3 es el número 3, así que para llegar al 5 me falta entonces sumarle un 2. Y entonces yo digo, pero mire, esta expresión que está aquí, una suma de dos números dividido entre un denominador, fíjense que se podría hacer el resultado de la suma de dos fracciones homogéneas según el teorema de sumas de fracciones, ¿verdad? ¿Qué es dos fracciones homogéneas? La fracción homogénea que dice 3 sobre 3 más la fracción homogénea que dice 2 sobre 3. O sea que esta expresión yo la puedo escribir así. El 12 lo dejamos tranquilo. Y entonces esta suma que tenemos aquí sobre el 3 lo escribimos como 3 sobre 3, míralo aquí, más 2 sobre 3. Fíjense que si yo asocio estas dos fracciones que son homogéneas, ¿verdad? Pues las puedo sumar. ¿Y cuál es el resultado? Una fracción con ese denominador y sumamos los numeradores 3 más 2, que es lo que tenemos ahí, ¿ves? O sea que efectivamente esta suma, esta expresión que tenemos aquí se puede escribir como esta suma de fracciones. Así que esto será ese 12 que teníamos de un principio más 3 sobre 3, pero fíjense que 3 sobre 3 es una división de iguales. El número 3 dividido entre el mismo. Y por un teorema que vimos, división de iguales da 1, ¿verdad? Más esta fracción. Y fíjense que esta fracción que nos ha quedado aquí es propia. Porque fíjense que entonces el numerador tiene valor absoluto menor que el del denominador, ¿verdad? Y entonces, esto yo lo puedo escribir así, mire. Yo puedo asociar entonces en esa suma el 12 y el 1, ¿verdad? Y al sumarlo da 13, más esta fracción propia, y entonces al tener una expresión de esta manera, un número natural más una fracción común propia, porque ahora el numerador tiene valor absoluto menor que el valor absoluto del denominador, lo puedo escribir como lo que se llama un número mixto o sencillamente un mixto. El número natural que es 13 más la fracción común propia 2/3, y ese sí que es un número mixto, ¿lo ves? Bien, pues fíjense que aquí tenemos esta otra expresión, negativo 6 más negativo 13 onceavos. Fíjense que eso se parece a esto, ¿verdad que sí? Un número negativo, un número entero negativo, más una fracción común negativa, ¿verdad que sí? Y usted se ve tentado, pues esto va a ser el número mixto negativo A y B sobre C, ¿verdad? Pero fíjense que aquí también la fracción que tenemos no es propia, porque el numerador tiene valor absoluto mayor que el del denominador. El 13 es más grande que el 11, ¿ves? Así que esta fracción no es propia. Y recuerde, para yo escribirlo como un número mixto, la fracción que tengo que poner aquí al lado del número entero tiene que ser una fracción común propia, ¿ok? Bueno, pues mire, ¿cómo yo puedo reescribir esa fracción común que es impropia como una fracción común propia? Pues mire, primeramente recuerde que esto sería lo mismo que decir menos 6, ¿verdad? Más, y entonces esto sería el negativo de, y esta fracción común impropia yo lo puedo reescribir así. Siguiendo el mismo principio que tenemos aquí, pondríamos primero el número que es múltiplo del denominador. Y el número que está incluido en el 13 y que es múltiplo del 11 es el mismo 11. Así que a ese le sumamos 2, ¿verdad? Para completar los 13 que tenemos aquí. Sobre el 11, ¿verdad? Así que esto sería el negativo 6 más. Y fíjense que aquí tenemos, ¿verdad? Una fracción que es negativa. Pues por la regla de signos de una fracción yo podría cambiar el signo al frente, ponerla positiva y cambiar el signo en el numerador. Menos 11 más 2 sobre el 11, ¿verdad? Así que esto sería el negativo 6 más, y como aquí tenemos el negativo de una suma, esa es la suma de los negativos, ¿verdad? O sea, será el negativo del 11 más el negativo del 2, pero sumar el negativo 2 es lo mismo que restar 2. Todo eso sobre 11, ¿verdad que sí? Así que esto sería el negativo del 6 más. Y entonces fíjense que aquí yo tengo una expresión que dice una resta de dos números dividido entre este denominador. Pues fíjense que esto se parece al resultado de la resta de dos fracciones homogéneas, ¿verdad? ¿De qué dos fracciones homogéneas? La fracción homogénea que dice negativo 11 sobre 11, negativo 11 sobre 11, menos la fracción que dice 2 sobre 11, ¿verdad? Porque recuerde que como usted tiene así una resta de dos fracciones que son homogéneas, que tienen el mismo denominador, el resultado es una sola fracción con ese mismo denominador y restamos los numeradores, negativo 11 y menos 2, ¿lo ven? Y entonces fíjense que esto lo puedo escribir así, el negativo 6 más, y el negativo 11 entre 11 es lo mismo que negativo 1 y más, ¿verdad? Y restar 2 onceavos es lo mismo que sumar el negativo de 2 onceavos, ¿verdad? Restar un número es lo mismo que sumar su negativo, ¿verdad? Y entonces fíjense que yo puedo asociar estos primeros dos números, y como estos dos números, la suma de dos números negativos, el resultado va a dar negativo, y sencillamente usted suma los números, ¿verdad? 6 y 1, 7, más este negativo 2 sobre 11, ¿verdad? Y entonces fíjense que esa expresión se parece a esta que está aquí. Mira aquí, ¿verdad que sí? El negativo de un número entero, que es el 7, más el negativo de una fracción propia.
Fíjense que ahora esta fracción que tenemos aquí es propia y esta fracción que estaba aquí era propia, ¿verdad? Porque tenía el numerador b y el denominador c, y fíjense que el numerador tiene el valor absoluto menor que el del denominador c, ¿verdad? Así que tenemos un número negativo más el negativo de una fracción propia. Pues ahora sí, según esto yo lo puedo escribir como el negativo de ese número entero con la fracción propia al lado, negativo del 7 con el número 2 sobre 11, la fracción esa propia, justo al lado. Y este es un número mixto negativo, ¿okay? Así es que fíjense también cómo usted puede, ¿verdad? Empezar con un número que no es un mixto, porque fíjense que es un número entero negativo más una fracción negativa pero impropia, y convertirlo en finalmente en un número mixto negativo, haciendo ese triquiñuela, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Mire, recuerde que un número mixto A y B sobre C, A y al lado la fracción común propia B sobre C, significa la suma del número A más la fracción común propia B sobre C, ¿verdad que sí? Y fíjense que por la división entre 1, esta yo la puedo escribir como A entre 1, ¿verdad? Cualquier número entre 1 da el mismo número, más la fracción B sobre C, que recuerde que es propia. El denominador, o el numerador más bien, tiene valor absoluto menor que el valor absoluto del denominador. Bueno, pues fíjense que si yo quiero sumar esas dos fracciones, que fíjense que no serían homogéneas, porque no tienen el mismo denominador, uno tiene denominador 1 y otro tiene denominador C, tendríamos que transformarlas de manera que tengan el mismo denominador. Y fíjense que el mínimo común múltiplo entre 1 y C, que sería el mínimo denominador común que necesitaríamos para convertir esas dos fracciones heterogéneas en dos fracciones homogéneas, es el número C. Porque fíjense que el 1 yo no lo puedo factorizar más, y la C yo no sé qué factores tiene, así que lo puedo coger como un factor solo. Así que fíjense que los factores primos que aparecieron fueron el C, que no puedo factorizarlo porque no sé si es primo o no, lo desconozco, ¿verdad? Y la potencia más alta, la cual aparece la C a la 1, y el 1 por la C es C, así que ese sería el denominador común entre esas dos fracciones, ¿verdad? O sea que yo puedo escribir esto sobre, ¿verdad?, ambas fracciones sobre el denominador C, ¿verdad que sí? Bien. Pero entonces, fíjense que la segunda fracción ya tiene ese denominador C, así que la segunda fracción no hay que hacerle nada. Pero la primera, fíjense que yo tenía el denominador 1, y para convertir ese 1 en C, tengo que multiplicar ese 1 por C, ¿verdad? C por 1 me da esta C. Por lo tanto, si en el denominador de esta primera fracción yo multiplique por C para mantener la igualdad, según el principio fundamental de fracciones, el numerador también lo tengo que multiplicar por esa C, ¿verdad que sí? Y ahora, fíjense que esto se convertiría en CA sobre C por 1, que es C, más B sobre C. Y ahora sí tenemos una suma de dos fracciones homogéneas, ¿verdad? Porque ambas tienen el mismo denominador C. Por lo tanto, puedo hacer una sola fracción con ese denominador común C y sumar los numeradores CA más B. Bien. Pues fíjense que nos está diciendo esto. Que para yo cambiar un número mixto que me den a una fracción común regular, ¿verdad?, fíjense que tengo que hacer, tomar el denominador en la fracción del mixto, multiplicarlo por el número natural que está al frente, ¿verdad?, y a eso sumarle el numerador de la fracción en el mixto, ¿verdad? Todo eso sobre el denominador de la fracción en el mixto, ¿verdad? Así que vamos a interpretar eso. Vamos a ver. Seguimos aquí. Tenemos aquí, si oyeron, no sé si oyeron, un trueno, ¿verdad? Es que esto nos está pasando aquí por Puerto Rico cerca de una tormenta tropical que se llama Peter. Pero gracias a Dios no nos pasó por encima, solamente nos está pasando de cerca. Pero esta es una de las bandas. Esperemos que no nos lleve la luz. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer ese comentario, ¿verdad?, esa interpretación de eso, ¿verdad? Vea que entonces para yo convertir un número mixto en una fracción común, que claro, yo te verá que será impropia, ¿verdad? O sea, para convertir el número mixto A y B sobre C en una fracción común, mira lo que haremos.
multiplicaremos el denominador en el mixto por el número natural en el mixto, ¿verdad? Multiplicamos, vamos a poner dos puntitos, multiplicamos el denominador en el mixto por el natural, por el número natural, es la que está al frente de la fracción común propia que tiene un número mixto, ¿verdad? Por el número natural en el mixto, le sumamos, ¿sí? Multiplicamos el C por la A y le sumamos el numerador. El numerador de la fracción el numerador B de la fracción en el mixto y eso será el numerador, ¿verdad? Esa multiplicación será el numerador de la fracción que buscamos y cuyo denominador será el mismo de la fracción en el mixto. ¿Eh? Bien. Ok, pues mire, por ejemplo, esto, vamos a decir, esto nos ayudará a convertir una fracción común impropia en un número mixto. Bien, por ejemplo, mire este. Dice 36 séptimos. Fíjese que esta es una fracción común impropia, porque el numerador tiene valor absoluto mayor que el valor absoluto del denominador, ¿verdad que sí? Bueno, pues fíjese lo que yo debo de hacer. Fíjese lo que yo debo hacer. Yo debo reescribir el 36. Debo de escribir ese numerador como un múltiplo, ¿verdad? Un múltiplo del denominador, ¿verdad? Un múltiplo del denominador que sé, ¿verdad? Más otro número, ¿verdad que sí? ¿Y qué múltiplo hay en el 36 del 7? Pues yo diría que el 35, ¿verdad que sí? Porque 35 es 7 por 5, ¿verdad que sí? Así que yo podría decir que esto es 7 por 5 más. ¿Y queda 7 por 5? 35. ¿Ves que está incluido en el 36? Y para llegar a 36 me falta un 1, ¿verdad? Sobre 7, ¿verdad que sí? Así que fíjense que ahora yo puedo escribir esto como la suma de dos fracciones. 7 por 5 sobre 7 más 1 sobre 7, ¿verdad que sí? Aquí, por el principio fundamental de fracciones, ese 7 se va y nos queda sencillamente un 5 más esta fracción, que es ahora, fíjense, una fracción común propia. Y esto se puede escribir como ese número natural 5 con la fracción común propia, un séptimo al lado. Así que fíjese cómo yo cambié el 36 séptimos a 5 y un séptimo. Y usted dirá, bueno, pero eso es porque son números pequeños. Cierto, ciertamente. ¿Okay? ¿Cómo yo puedo obtener esta suma que necesito, en que necesito convertir el numerador de la fracción impropia que me den de forma fácil? Pues miren, fíjense si yo tomo el 36 y hago la división que está indicada ahí por esa fracción entre 7, ¿verdad que sí?
¿Cuánto es 36 entre 7? Pues cabe 5 veces, ¿verdad que sí? Y 5 por 7 es 35. Y al restar, sobra 1. Y ya no hay más nada que bajar, ¿verdad que sí? Así que fíjense que yo puedo escribir esto. El 36 sobre 7 como este 5 con este 1 sobre este 7. ¿Ok? ¿Ok? Si hace esta división, el número que le sale aquí arriba es el natural que va en el mixto. Esto que se llama el residuo, ¿se acuerdan? Esa división va a ser el numerador de la fracción impropia que acompaña al número natural. Y esto, que fue lo que usted dividió y que es el denominador de la fracción impropia que le di inicialmente, va a ser el denominador de la fracción propia que se tiene que incluir en el mixto. ¿Okay? Fíjense en este segundo ejemplo, ¿verdad? 136 sobre 21. 136 sobre 21, ¿verdad que sí? Ahí ya tenemos ahora unos números grandes. Fíjense que ya no es tan fácil, ¿verdad? Pero fíjense que yo tengo esa herramienta, ¿verdad? De efectuar esa división de 136 entre 21. Vamos a efectuarla por acá, ¿sí? ...136 entre 21, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces cae 21 en 136? Pues vamos a suponer que quepa 6 veces, ¿verdad? Vamos a estimar que cabe 6 veces, a lo mejor estamos equivocados. 6 por 1 es 6 y 6 por 2 es 12, miren, perfecto, ¿verdad? 6 por 1 es 6 y 6 por 2 es 12, cupo. 6 veces el 21 da 126 y al yo restar sobra nada más que 10, menos que esto, ¿verdad que sí? Pues entonces usted dice, bueno, pues por lo tanto, la fracción que tenía 136 sobre 21 es este 6 que me da aquí arriba con la fracción que dice 10 sobre 21, ¿verdad? 10 sobre 21. Fíjense que es un número mixto, un número natural y una fracción común al lado propia, porque fíjense que el valor absoluto del numerador, que es 10, es menor que el valor absoluto del denominador, que es 21, ¿ves? Así que fíjense cómo yo cambié esa fracción impropia a ese mixto, ¿verdad? Fíjense en este otro ejemplo. Nos dice 12 y 43 sobre 12. 12 y 43 sobre 12. Fíjense que esto que está aquí está aspirando a hacer un mixto, ¿verdad? A hacer un mixto, porque no es un mixto, parece un mixto, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Tenemos un número natural y tenemos una fracción aquí, pero la fracción que tenemos aquí no es propia, es impropia. El numerador es más grande que el denominador, ¿verdad que sí? Pues como yo convierto esa fracción impropia en una fracción propia, pues tal como hice, ¿verdad? Para convertir estas dos fracciones impropias en fracciones propias. Efectuamos la división de el 43 entre el 12, ¿verdad? 43 entre el 12. Sabemos que cabe 3 porque 3 por 12 es 36 y al restar fíjense que sobran 7. Así que fíjense que esto sería el 12 más este 3 y más 7 sobre 12, ¿verdad que sí? Así que esto sería 12 más 3, 15 y 7 más 7 sobre 12, y esta que es una fracción propia, pues ahora podemos hacer un mixto, 15 y 7 doceavos, y ahí tendríamos en qué convertimos esta expresión que parece un mixto pero no lo es, en un número que sí es un mixto, ¿ok? ¿Lo ven? Fíjese en este otro, ¿verdad? Dice negativo 342 sobre 11. 4. Una fracción impropia también, ¿verdad? Y que es negativa, ¿verdad? Porque fíjense, tenemos el valor absoluto del 342 negativo, es 342 más grande que el valor absoluto del 11, que es 11. Así que es una fracción impropia. Fíjense que yo puedo reescribir esto de esta manera, aplicando las reglas de signos de una fracción. Cambio el signo al frente, la convierto en negativo y cambio el signo al numerador a positivo 342 sobre 11. Y entonces me ocupo de la fracción 342 sobre 11 como me ocupé de la fracción 36 sobre 7, de la fracción 136 sobre 21, de la fracción 143 sobre 12, ¿verdad? Esas fracciones impropias, ¿cómo las convertí en propias? Pues dividimos el 342 entre 11 ahora, ¿verdad? Me olvido el negativo, ¿verdad? Por eso fue que lo saqué aparte, ¿verdad? Que aquí estaba con el 342, lo saqué aparte por las reglas de signo de una fracción y entonces me ocupo de dividir 342, que no tiene signo negativo, entre 11. Bueno, 34 entre 11 cabe 3 veces el 11, ¿verdad? Porque 3 por 11 da 33 y al restar sobra 1. 2 entre 11 cabe una vez.
y 1 por 11 es 11, ¿verdad? Y al restar sobra 1. Pues fíjese, eso quiere decir que esto da el negativo de 31 y un onceavo. Y ahí tendríamos entonces el número mixto en que se convierte esa fracción impropia, ¿ok? Fíjese en este otro ejemplo. Es número 5, ¿verdad? Quinto. Ajá. Dice 141 sobre 27. Bueno, ¿cómo yo cambio esa fracción impropia a una fracción propia? Por el mismo proceso, ¿verdad? 141 dividimos entre 27. Bueno, vamos a estimar que el 27 cabe 6 veces en el 141. Vamos a ver. 6 por 1 es 6 y 6 por 2 es 12. Ajá. 6 por 7, 6 por 1, 6 por 7 es 40 y llevamos 4, 6 por 2 es 12 y 4 16, no se pasó. Vamos a poner, estimar 5, ¿verdad? 5 por 7 es 35, llevamos 13. 5 por 2 es 10 y 3 que llevamos 13, ahora sí, ¿verdad? Y al restar 141 menos 135 da 6, ¿verdad? Así que esto se convierte en 5 y 6 27avos, ¿verdad? Ahora, yo noto lo siguiente en esta fracción propia que nos salió ahí. Que si yo factorizo el 6, ¿verdad? Dividiendo entre 2, que da 3, y ahora el 3 entre 3 y da 1. Y el 27, lo factorizo también, dividiendo entre 3, que da 3, da 9, perdón. Y 9 entre 3 da 3, y 3 entre 3 da 1, ¿verdad? Esto sería el 5 y el 6, que lo puedo escribir como 2 por 3, sobre el 27, que es 3 por 3 por 3, ¿verdad que sí? Este 3 cancela con uno de esos 3 y me queda menos el 5, y entonces aquí nos queda arriba un 2 y abajo nos queda 3 por 3 que es 9, ¿verdad? Y este entonces sería el número mixto, igual que este, pero simplificado, porque la fracción que teníamos aquí se podía simplificar. Usted dirá, bueno, ¿por qué me salió aquí esta fracción que se puede simplificar? Porque ya usted verá que esta fracción que nos daban al principio, distinto a esta fracción 43 sobre 12, distinto a esta fracción 136 sobre 21 y esta otra fracción 36 sobre 7, esta fracción inicial, distinta a esas otras 4 que nos dieron, no se puede reducir desde un principio, pero esta sí. Yo podría pensar, bueno, vamos a factorizar el 141, ¿verdad? Que no es divisible entre 2, ¿verdad? Porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Pero la suma de los dígitos, 1 más 4 es 5 y 5 más 1 es 6, es divisible entre 3, ¿verdad? Y 14 entre 3 da a 4 por 3, 12, hasta 14 son 2, con este 1 fueron 21, entre 3, 47. Y aquí no, perdón, eso tiene que estar mal. A ver. 14 entre 3 da 4, 4 por 3 es 12, hasta 14 son 2, ¿verdad? Y 2, sí, está bien. Y 2 con este 1 forman un 21, entre 3 da 7, 47 y 47 es primo, ¿verdad que sí? 47 es primo, sí, que llegamos aquí, ¿verdad? Así que ya factorizamos el 141. 141 es 3 por 47. Entonces factorizamos también el 27. Y el 27 entre 3, ¿verdad? Ya que no es divisible entre 2, pero la suma de los dígitos es divisible entre 3. Es divisible entre 3, da 9. 9 entre 3 da 3 y 3 entre 3 da 1, ¿verdad? O sea que el 9 es 3. El 27, perdón, es 3 por 3 y por 3, ¿verdad? Así que la fracción original 141 sobre 27 la podemos escribir así. El 3 por 47, ¿verdad? Sobre el 3 por 3 por 3. Y entonces este 3 cancela con este 3 y ¿qué nos queda? 47 sobre 3 por 3 que es 9. Y entonces fíjense que en eso fue que se redujo, a eso fue que se redujo esta fracción original. Y si yo divido ahora 47 entre 9, ¿verdad? El 9 cabe en 47 5 veces, porque 5 por 9 es 45 y al restar sobran 2. Así que fíjense que esto se convierte en 5 y 2 sobre 9. Y fíjense que esa misma fue la fracción que yo obtuve con al no simplificar inicialmente esta fracción, pero entonces simplificar finalmente esta fracción propia que nos salió en el mixto que teníamos, ¿verdad? Fíjense que nos da lo mismo. Fíjense que usted puede efectuarlo, hacerlo de una manera, o sea, simplificar primero y dividir
y cambiar la fracción impropia que le queda entonces a mixto, o cambiar la fracción impropia que tenemos en un principio a un mixto y entonces ver si esa fracción que acompaña o que forma ese mixto se puede reducir. ¿Okay? Bien, vamos a ver este otro tipo de ejemplo. Sería el ejemplo número 6. Y en este ejemplo número 6, fíjense que en estos primeros 5 ejemplos nosotros cambiamos unas fracciones impropias a unos números mixtos. En este ejemplo número 6 dice cambie los siguientes mixtos a fracciones impropias. Y el primer ejemplo dice así: 1 y 2 tercios. ¿Verdad? Bueno, pues fíjense que de hecho, cambiando un número mixto a una fracción común, fue que descubrimos cómo cambiar de una fracción común impropia a un número mixto. Pero yo empecé dándole un número mixto y ver cómo se cambiaba una fracción común que resulta ser impropia, ¿verdad? ¿Qué decía allí el procedimiento que hicimos, verdad? Que usted tomaba el denominador de la fracción en el mixto, lo multiplica por el número natural en el mixto, que es 1, le suma el numerador de la fracción en el mixto, que es 2, y lo pone sobre el denominador del mixto, ¿verdad? Que es 3. Y esto dará 3 por 1, 3, más 2 sobre 3, y 3 más 2 es 5 sobre 3. O sea que 1 y 2 tercios es igual que la fracción impropia 5 tercios, ¿verdad? Y claro, si yo cambio 5 tercios con una fracción impropia a mixto, efectuando la división de 53, va a encontrar esto mismo, ¿verdad? El 1 arriba en la división, el 2 como residuo y el 3 que es entre lo que hay que dividir, ¿verdad? Fíjense en este otro. Nos dicen 4 y 6 onceavos, ¿verdad? 4 y 6 onceavos. ¿Por qué tenemos que hacer aquí? Tomar el denominador del mixto, multiplicarlo por el natural en el mixto, ¿verdad? Que es 4. Y a eso sumarle el numerador de la fracción en el mixto, que es 6. Y eso sobre el denominador, que es 11, ¿verdad? Y esto será 44, porque 11 por 4 es 44, más 6 entre 11, y 44 más 6 es 50 entre 11. Así que esta sería la fracción impropia que corresponde a ese número mixto. Si usted divide 50 entre 11, por ese proceso va a encontrar que obtiene mixto 4 arriba, 6 de residuo y 11 que es el divisor entre el cual tenemos que dividir, ¿verdad? Fíjense en este otro, ¿verdad? Que dice negativo 2 y un décimo, 12 y un décimo, negativo 12 y un décimo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? El negativo de, damos el negativo aparte y nos ocupamos de esto, ¿verdad? 10 por 12 más 1 entre 10, ¿verdad? Y esto será el negativo de, y 10 por 12 120 más 1 sobre 10. Así que es el negativo de 120 más 1, 121 sobre 10. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la fracción común impropia a la que le corresponde ese mixto negativo. Fíjense que es una fracción negativa también. Y vamos a ver este último ejemplo que dice negativo 6 y 13 17avos. Negativo 6 y 13 17avos. Creo que es eso, ¿verdad? Exacto. Bien. Pues, ¿qué tenemos que hacer aquí? El negativo lo dejamos quieto, ¿verdad? Y entonces multiplicamos 17 por 6, le sumamos 13 y eso va sobre 17, ¿verdad? Así que esto será el negativo de, vamos a ver cuánto es 17 por 6. 6 por 7 es 42, ¿verdad? 6 por 1 6 y 4 10, más 13 entre 17. Así que esto será 102 más 13, 100, negativo de 115 sobre 17. Y esa sería la fracción común impropia que le corresponde a ese mixto negativo, ¿verdad? Negativo 115 sobre 13. Vamos a hacer el siguiente comentario. Fíjense, vea que lo que estamos haciendo en estos últimos dos ejemplos, los dos tipos de problemas, el de cambiar de una fracción común impropia a un mixto, ¿okay?, y el de cambiar un mixto a una fracción común impropia, eso usted lo hacía en la aritmética de su escuela de su escuela elemental, ¿se acuerda? Y lo hacía haciendo esos mismos procesos, ¿verdad? Dividíamos para cambiar de una fracción impropia, ¿verdad?, a un número mixto, dividíamos el numerador entre el denominador, y entonces este era el número entero,
y esta era la fracción propia que acompañaba 1 sobre 11, ¿verdad? Lo hacíamos así mismo. Y cuando usted cambiaba de una fracción común impropia, más bien de un mixto a una fracción común impropia, multiplicaba este por este, le sumaba este sobre 11. ¿Se acuerda? Ese es el proceso que usted usaba en la aritmética. Pero ahora vemos que eso sale de cuando yo hice esto. Tomé ese número mixto, que significa la suma del número entero A más la fracción propia B sobre C, y que al fin y al cabo llegamos a esto: C por A más B entre C. ¿Se acuerdan? Que lo que tenemos que hacer es multiplicar C por A más B entre C, ¿verdad? Se fija, o sea que fíjese que yo quiero que usted aprecie que ese proceso que estamos haciendo y que estamos repitiendo, que es mecánico, sale de allá lo que podemos hacer aquí y que podemos explicar por qué. ¿Por qué es que se hace eso? Porque es que yo, para cambiar esta fracción, más bien este número mixto, a una fracción impropia, lo que tengo que hacer es multiplicar este por este más este entre este. No es un capricho, es que sale así, ¿lo ves? Si yo tengo un número mixto así, para cambiar una fracción tengo que multiplicar el denominador por el número más el numerador entre el denominador este. ¿Ves? ¿Se fija? Y eso es lo que queremos que usted vea aquí. ¿De dónde es que salen esos procesos que usted hacía antes mecánicamente? Bueno, pues con esto terminamos esta lección. En la siguiente lección voy a comenzar viendo cómo usted opera, suma, resta, multiplica y divide con números mixtos. ¿Okay? Hasta entonces.